cuarta clase del ciclo Metafísica y Neurociencia. Hoy día vamos a hacer una charla que va de la mano con lo que hemos hecho todas las anteriores. Estamos llegando a un punto en que vamos a tener que empezar a manejar nuestro cerebro de la manera más eficiente para no tener el famoso estrés. Y entonces muchos de ustedes han llegado del trabajo y es como un momento de aprender para mejorar, de relajarse y también algo de distracción, que es lo que necesita también el cerebro para recuperar la energía o lo que ha gastado. Así como cuando también tenemos que hacer que el cuerpo físico se alimente, nuestra mente también se tiene que alimentar. Bien, vamos a empezar. Nosotros hoy día vamos a hablar, no está avanzando esto, de cómo es que nuestro cerebro a veces tiene dos estados. Un estado en el que permanece menos eficiente y un estado en el que se siente un poco más confiado. Bien, voy a pasarlo. ¿Qué me está pasando? Ya está, ahora sí. Bien, entonces estos estados tienen dos nombres y le dicen que es como un yo-yo porque podemos pasar de un estado al otro como un yo-yo. Entonces lo que nos dice este capítulo del libro, nos dice que tenemos que dejar ese yo-yo. El less confidence y el over confidence. ¿Qué significa esto? El less es cuando nos sentimos menos confiados y el over es cuando nos sentimos demasiado confianza, es una extra confianza. Entonces, estos estados son los que el ser humano mayormente para o constantemente va de un estado al otro. Y es por eso que en una clase, bueno, no creo que en esta, en metafísica, pero sí hablaba en mis charlas sobre la autoestima. Y la autoestima no es algo que se tiene o no se tiene en realidad. La autoestima es algo que va a ir variando, que puede subir o bajar de acuerdo a determinadas situaciones o circunstancias que hayamos vivido, incluso de acuerdo a la edad. Y es por eso que muchas veces ustedes pueden levantarse una mañana muy confiados, tener una confianza en sí mismos, tener una autoestima alta, pero al día siguiente o de cada 2 días, esa autoestima puede bajar. En este caso, lo que nos dice el autor en el libro es que cuando tienes una autoestima muy baja es por ciertas circunstancias que han pasado en el trabajo, porque has estado muy estresado, o hay personas que sin embargo no tienen la autoestima baja, sino que creen que saben demasiado y que ya no necesitan aprender más. Que han leído algo, que han escuchado una charla, que han visto algo en Facebook, en Google y que ya no necesitan saber de nada. Y son extra confiados en sí mismos. Hay ese tipo de personas, ¿verdad? Que tú les hablas y te dices, no, yo ya lo sé todo. Tú no me puedes decir a mí nada. Entonces, esa extra confianza le va a impedir, obviamente, el crecimiento y seguir mejorando. Y es por eso que nos pide en este tema el libro no ir a los extremos, ¿no? Y qué bueno que va acompañado con lo último que hemos hablado con Mauro, que estábamos hablando, el tema es ¿se puede venir? El camino del medio que estamos estudiando, que ya hemos estudiado todo el ciclo y es obviamente, es algo tan lógico que decía cierta doctora Buda, que para mantenernos en armonía y en equilibrio y alegres hay que estar en el camino del medio. Y es lo que nos pide también ahora el autor. No estar con una actitud de no poder superar algo, de que sentirte que no puedes con una situación, o tampoco estar en el extremo de que no necesitas de nadie y que tú lo puedes hacer todo. Bien, entonces eso es lo que tenemos hoy día que aprender y que cambiar. ¿Por qué? Porque nosotros no somos un multitasking. ¿Qué es el multitasking? Estábamos la clase pasada haciendo una evaluación del cerebro y lo estábamos comparando con un computador, ¿verdad? Nuestro cerebro es como la computadora y la mente, que es el hardware, y la mente es como el software, ¿no? Que son los programas, es como va a funcionar. Nuestra mente funciona a través del cerebro. Bien, y entonces el cerebro a veces sobrepasa su cupo de función. Nosotros solamente utilizamos, hemos dicho, el 2% de nuestro cerebro. Y cuando se detiene, hemos dicho que algo le va a pasar. Cuando nosotros le exigimos más tareas, porque nosotros no podemos hacer muchas tareas a la vez,
algo le pasaba a nuestro cerebro, que era que se bloquea, ¿no? Así como la computadora cuando tienes muchos programas abiertos, primero se bloquean y después se congela, se termina por bloquear totalmente. Lo mismo te pasa a ti, cuando tú tienes muchas tareas en la cabeza y no sabes gestionarlo, no sabes organizarlo, piensas que tienes que hacer muchas tareas, no terminas haciendo nada porque te bloqueas y dices, uy, ¿por dónde empiezo? Mejor no hago nada o lo dejo para mañana. Y al final eso te genera más estrés porque mañana ya no tienes las dos cosas que tenías que hacer hoy día, sino tienes dos cosas más de ese día y se te va acumulando todo. Y le exiges más al cerebro y lo que el cerebro quiere es no gastar energía porque es una manera de sobrevivir. Tu cerebro va a hacer todo lo posible para no gastar energía y como no quiere gastar energía, no va a querer otra vez prenderse, por así decirlo, de lo que está bloqueado y apagado. Por eso tenemos que evitar sobrepasar a nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque se va a volver lento, se va a bloquear y todo eso va a ser algo grave para nuestro cerebro frontal. Nuestro cerebro frontal, que es el que más energía necesita, es el que va a sentirse estresado porque va a producir cortisol, porque va a producir adrenalina y eso va a estar te va a hacer sentirte en una sensación de que todo es urgente, de que nada lo puedes y que no sabes por dónde comenzar. Entonces, si te ha pasado eso, te ha pasado en el trabajo, te ha pasado en la casa, te ha pasado con los estudios y te sientes tan agotado porque quieres hacer tus trabajos, quieres empezar el día, pero estás de sueño, no tienes energía o estás con el less confidence, no tienes confianza en ti mismo, crees que no lo vas a poder hacer, crees que no lo vas a lograr y al final te das por vencido y no lo haces y no terminas por cumplir ninguna tarea. ¿Sí pasa? A veces, ¿verdad? Y entonces, como estamos así, lo que tenemos que hacer nosotros es empezar a definir. Si yo tengo estados de confianza bajos, si no creo en mí mismo, que creo que no puedo hacer las cosas solo, o si siento que a veces soy de las otras personas, que tengo mucho exceso de confianza, que a veces no me gusta participar en el trabajo y hacer reuniones de grupo o tener con mis compañeros algún trabajo en grupo porque siento que yo lo hago mejor, porque no necesito de nadie, entonces esto es para ti. ¿Alguno de ustedes está por acá o están en el medio? Se portan bien. A veces estoy por el es más o menos, pero nunca me he sentido en el over más bien, porque siempre pido ayuda. Pero sí, reflexionando, sí creo que he estado en el estado del es. No sé ustedes. Si hay alguno que ha estado en los dos estados, entonces es bueno reflexionemos. Si también que has estado en el otro, es bueno reflexionar. Y lo que nos propone el autor en esta charla es que para no sentirnos demasiado acumulados, para no acumular mucho estrés en el cerebro y a veces sentirnos que no podemos, que no lo vamos a lograr, hay que empezar a tener una dieta mental. Es como cuando quieres bajar de peso, tienes que empezar a hacer dieta, porque si no, no lo vas a lograr. Y entonces a veces las personas dicen, pero ¿cómo puedo controlar el estrés? La clase pasada hablábamos que el estrés es bueno, que es el distrés y es el eustrés. ¿Cuál era el bueno, el eustrés o el distrés? El eustrés, muy bien. Y el eustrés es el estrés que es bueno, que hace que estemos atentos, que nos podamos defender y que podamos mejorar. Entonces, lo que tenemos que en realidad regular es nuestro nivel de distrés. Y para regular nuestro nivel de distrés es importantísimo hacer esta dieta mental. Por eso yo la clase pasada les dije que vamos a aprender cómo bajar esos niveles, o mejor dicho, equilibrarlos. Bien, ¿qué nos propone la dieta mental? Es una forma, vamos a leer todos juntos, es una forma sencilla de organizar nuestras actividades diarias a favor del funcionamiento cerebral que ya hemos aprendido, a fin de que sean realizadas con menos gastos de energía, menos estrés y más eficiencia. Bueno, hasta este punto nosotros ya sabemos que tenemos ¿cuántos cerebros? 3 cerebros, ¿no es cierto? Y los 3 cerebros gastan energía. Y hasta este punto ustedes han salido del trabajo, han almorzado, han estado en sus
su horario de trabajo, y ahora en la tarde ya su cerebro prefrontal ha gastado mucha energía y es por eso que tienen sueño, pueden bostezar, pueden estar un poco no atentos, porque nuestro cerebro frontal es el que se encarga de memorizar, de atender y de aprender. Bien, entonces, hasta este punto, lo que nosotros queremos es que ya sabemos cómo funciona nuestro cerebro, ya sabemos cuántos cerebros tenemos, ya sabemos qué funciones realiza cada cerebro, y ahora lo que yo quiero, como ya lo conozco, lo que quiero es gestionar a mi cerebro para que sea productivo todo el día y no me enferme y no me estrese. Bien, entonces lo que nos proponen en el libro es que nosotros tenemos como que 5 momentos en el día. 5 momentos que los vamos a hacer un equivalente a lo que tú comes en el día. ¿Cuántas veces comes al día? 3. Nada más. Mentira, comen más. Comen como 10. Por aquí, por acá y por allá. Bien, hoy día vamos a hablar de 5 momentos que podríamos equivalerlos con primer alimento del día, que es el desayuno, que dicen que es el más importante, ¿verdad? Porque si uno no desayuna, llega el media mañana y te estás desmayando. Bien, lo mismo pasa con nuestro cerebro. Nuestro cerebro en la mañana necesita reservar mucha glucosa y oxígeno, que es lo que le da energía a tu cerebro frontal. Entonces, aparte de que tú te alimentes físicamente, lo que tú tienes que hacer es a tu cerebro empezar a darle momentos en la mañana cuando tú te levantes también lo alimentes. ¿Para qué? Para que pueda todo el día comprender, memorizar, recordar, inhibir cosas que no le van a hacer bien y obviamente tomar decisiones. Entonces, el primer momento del día, tu desayuno mental va a ser, ¿qué está haciendo esa chica ahí? Meditar. Entonces, muchos de ustedes van a pararse así, pero no tengo tiempo, me levanto a las justas si me peino, llego al trabajo tarde. ¿Cómo voy a meditar? ¿No? ¿Qué pérdida de tiempo? No. En realidad, meditar es lo mejor que podemos hacer todos. Y meditar no es algo espiritual, en realidad, meditar no es algo que sea una práctica que solo lo hagan los lamas, los budas o personas espirituales. En realidad la meditación es algo que ya es una práctica que podemos hacerla como si fuera escribir, podríamos decir. Ya tiene que ser parte de nuestra vida el meditar. Y el meditar es muy fácil porque todos meditamos. Tú en la mañana te levantas y estás pensando en qué vas a hacer en el día, ¿verdad? Eso es meditar. Creo que un día hicimos un ejercicio con Gladys de todo lo que puede estar meditando en la mañana, que voy a cocinar, qué carro voy a tomar. Inclusive hicimos un ejercicio en el que puede agarrar un libro, leer y meditar en la lectura que está obteniendo. Y eso es la meditación. Todos meditamos. Pero es necesario saber en qué meditar, porque tú te levantas en la mañana, te sientas en tu cama y miras al horizonte y te quedas como 15 minutos absorto meditando en qué. En la musaraña. ¿No es cierto? Y al final dices, uy, se me pasó 15 minutos, me baño como loca y me voy al trabajo como loco. Y tengo un día de locos, porque como hemos dicho, el desayuno es el más importante, es el que te va a generar más energía. Lo mismo es para tu cerebro. Si tú te levantas con una actitud buena, si ya meditaste y reflexionaste lo que vas a hacer en el día, obviamente todo tu día te va a ir maravilloso, porque nada va a ser improvisado, porque acordémonos de la frase, el que improvisa se estresa. Hay que planificarlo. Y puede sonar tonto, pero los grandes empresarios y la gente que tiene mucho éxito y es exitosa, planifica su día. No voy a hacer nada importante, la María no queda en mi casa, voy a ir al supermercado, planifícalo. Planifica tu día. No importa que seas un gran magnate o un médico o seas una ama de casa. Tienes que planificar tu día, porque eso es tu mejor desayuno para tu cerebro, para que no termines en la noche cansada o ansiosa porque no has terminado algo, o frustrado porque no te ha salido algo, o con tu less confidence, con baja confianza en ti de decir, no lo logré, qué tonto soy. No es que seas un tonto, es que simplemente no lo reflexionaste en el día, no te alcanzó el tiempo o tu cerebro no tuvo energía para hacerlo. Y después te sientes un inútil y que no lo comprendes. Y no es que es eso, sino que tu cerebro no estaba bien alimentado.
Bien, entonces lo primero es meditar. Yo no te pido que te quedes 15 minutos ni media hora en el cerebro. Calidad es mejor que cantidad, así que podemos hacer los 5 minutos. Te puedes levantar en la mañana, sentarte como estás sentada ahí. No es necesario que hagas tus poses, mirando al horizonte, ni nada de yoga, ¿no? No es necesario, simplemente se requiere una postura que sea recta. Puedes sentarte en el pie de tu cama y empezar a meditar. No bueno, estamos en una clase de metafísica que podríamos meditar en nuestro ser espiritual, en Dios, pero eso puedes hacerlo a la par. Pero en realidad la meditación de esta clase va a que empieces a reflexionar y hacerte una lista de todo lo que vas a hacer en ese día. ¿Solo en qué día? En ese día. No quiero que planifiques y mañana y pasado mañana y el otro mes y que voy a armar el nacimiento el 15 de diciembre, porque si no, tu cerebro va a aumentar su 2%, se va a bloquear y al final va a decir, mejor no hago nada, que te olvidaría, mejor duerme otra vez, porque eso no pasa. Bien, entonces vas a meditar solo en ese día, bien, porque los seres humanos les encanta pensar en el pasado y empiezas a meditar en el pasado y después en el futuro y te estresas y te angustias. Por eso es que importante es aprender a meditar en el presente. Entonces tú te levantas en la mañana y dices, bueno, yo Evelyn, hoy día voy a desayunarme 3 tostadas, una manzana, me voy a bañar 15 minutos, después voy a tomar el carro porque sé que se demoran a tantas horas, voy a llegar a mi trabajo, hoy día tengo que responder 4 correos, tengo que entregar un informe, tengo que hablar con mi jefe media hora, tengo que hablar con 3 clientes, solo 3 clientes al mediodía, después voy a almorzar y en la tarde voy a hablar con los otros 4 clientes más que me quedan. Bueno. Y qué bonito, porque tú vas al trabajo y ya sabes que tienes que hablar con 3 en la mañana y con 4 en la tarde y ya no te estresas de que tienes que hablar con 7 toda la mañana y se te acaba el tiempo, de que tienes que responder correos y después no terminas haciéndolo, tu jefe te grita y te sientes mal, baja tu confianza, baja tu autoestima y el día siguiente y todo el día te fue mal porque estás renegando o estás triste o estás ansioso. ¿Y te ha pasado en el trabajo? A veces, ¿verdad? Lo que pasa en la casa. Entonces, lo primero es meditar. En esta clase le vamos a decir reflexionar en lo que tienes que hacer en ese día. Sí, pero una pregunta. Por ejemplo, en mi caso, me gusta a mí, más bien ser lo contrario, a las 9 de el día, si no pienso de cada 2, 3, 4 días, de acuerdo a la situación, no siempre. Ya. Y si no lo hago, me viene ansiedad. Claro, ¿ves? Pero entonces cuando lo hago y cuando ya lo resuelvo y estoy tranquila. Claro, a nuestro cerebro lo que le gusta es que nosotros escribamos. Una manera consciente de poner nuestros pensamientos a la vista es escribiéndolos. Entonces yo te sugiero, que es la segunda parte, que no lo hagas por la semana, que reflexiones y que te hagas algo así. Agarren una agenda, un calendario, ahora todos tecnológicos, tenemos el celular a la mano, tenemos una agenda, tenemos el calendario ahí y podemos, hasta un blog de notas tenemos y podemos bajar y empiecen a planificar su día. Y si puedes hacerle, planifícate 2 días. Pero que no te genere estrés, porque acabas de mencionar, cuando tú no lo haces, va a llegar la noche, y como no lo has hecho ayer, a mí me dio un insomnio terrible, porque hoy día quería hacer muchas cosas, y lo único que hice fue levantarme y empezar a escribir, siguiendo lo que estudié en la clase, para tener conforme lo que iba a hacer hoy día, porque mi cerebro estaba tan activo. ¿Por qué se activa tu cerebro? Porque tu cerebro está segregando algo que se llama adrenalina y noradrenalina, cortisol, y ambas sustancias hacen que estés muy extasiado primero y que después estés muy apagado, cansado. Y eso te genera insomnio, al final despiertas de mal humor, sin energía y sin querer hacer nada. Y tú dices, ay, pero ¿por qué estás así enojado, no? Porque no estás descansando bien, porque te estás saturando, no estás haciendo una dieta mental buena. Entonces te sugiero, no hagas por 2 días, hazlo por un día. Entonces, una vez que tú reflexionaste, después agarras y lo planificas. Todo lo que has reflexionado, lo que has pensado, lo que has visualizado, lo vas a escribir, porque el cerebro se pone de manera consciente cuando escribe. Entonces, darse cuenta es ser consciente. Entonces, yo me doy cuenta que tengo que hacer esas cosas, pero al cerebro le tienes que dar una función, que es el de escribir, porque cuando tú escribes lo que tienes que hacer, a tu cerebro le das tranquilidad. Prueben. Entonces,
escriban lo que tienen que hacer ese día, cosa que de manera van tachando lo que ya hicieron y están más tranquilos. ¿Bien? Entonces, ese es tu desayuno. Tu desayuno es meditar, planificar, escribir. ¿Qué cosa es? Meditar, planificar, escribir. Desayunaste bien, es como si te hubieras comido tu buen desayuno americano y estás con energía, pero si tú sales y no haces nada de esto, pudiera ser terrible, porque no vas a hacer, todo va a ser improvisado, no vas a saber qué hacer. Después obviamente llega la media mañana, ¿no? Y como que el cerebro se empieza a cansar, ya estás en el trabajo un poco de tiempo, ya está la jornada de trabajo, dice, ya avanzada, y las reservas de tu cerebro prefrontal están bajando, estás gastando energía, porque estás aprendiendo, estás memorizando, estás haciendo a tu jefe, a tus clientes, entonces como que ya te empieza a dar como que cansancio, ¿no? Ya te quieres dormir. Y está bien, eso pasa, porque va a ir aumentando tu nivel de adrenalina, aumenta tu nivel de cortisol, y obviamente es un riesgo de que tengas estrés. Y tienes que aprender a empezar a sobreplanificar las tareas. Entonces, ¿para qué? Para que tu cerebro no se acabe. Una manera de poder contrarrestar, por así decirlo, todo ese cortisol y esa adrenalina es darle a nuestro cerebro nuestros mecanismos de defensa. Y la clase pasada estudiamos que nuestro mecanismo de defensa para nuestro cerebro es la distracción y la promesa de placer. Y decíamos que tenemos que tener un break, ¿no? Es como que estás ahí en la computadora trabajando y tu momento de distracción sería, ya como que me siento más saturado, ya es demasiado estrés, me levanto, me voy, incluso que ya todas las personas tienen una buena gana de café, me sirvo mi cafecito, me tomo mi tecito, converso unas palabras con alguien, y no se sienten como que renovados cuando regresan a su trabajo. Porque eso a su cerebro les da, incluso no al cerebro prefrontal, sino a su cerebro límbico, que es nuestro segundo cerebro, que es el que maneja las emociones. Cuando tú piensas en algo que te emociona, en algo que te gusta, incluso puedes pensarlo como esa promesa de placer, lo que decíamos, uy, ya llega la hora del almuerzo y me voy a comer ese rico chicharroncito que estaba pensando. El solo pensar en eso ya te está generando contrarrestar la adrenalina y el cortisol, porque estás generando dopamina y serotonina. Y eso va a hacer que tú rápidamente te actives otra vez. Por eso yo les recomiendo que a su media mañana, no es que, uy, no, lo tengo que hacer todo, porque si no acabo ahorita no voy a salir a almorzar. Tranquilo, es peor. Porque cuando tú estás estresado, cometes errores. Y le ha pasado a mucha gente que por hacerlo todo rápido, lo hace mal y lo tiene que volver a hacer. Y se quedó 2 horas más y quería salir rápido. Y después dice, ¿ves? Yo quería salir y no pude salir porque tengo que hacer más. Y le echan la culpa al jefe, y te echan la culpa a ti porque eres una tonta o un tonto y no terminas. Mentira. Es que a tu cerebro le estás pidiendo más de lo que puede dar, tu 2% de funcionamiento, y tienes que parar, porque cuando tú paras eres más eficiente. Entonces, a tu media mañana, cuando tú te sientas que ya estás un poco saturado, levántate y haces estas 2 cosas. Distráete. 1, puedes tomarte un cafecito, puedes levantarte, incluso yo les puse allí. Puedes hacer un par de ejercicios, te levantas de donde estés. Yo creo que en cualquier trabajo vas a poder levantar los brazos, estirarte, mover el cuello, bajar, hacer algo de ejercicio, tomarte un descanso. O si no, simplemente pensar en algo que a ti te haga feliz. Que vas a comer más tarde, que más tarde te vas a ir a ver una película. Y si no vas al cine, quizás voy a ver mi novela favorita, me voy a poner Netflix, o más tarde me voy a hacer un café rico que me encanta. Algo que a ti te genere placer. No se puede generar placer, piénsenlo en ese instante. Y van a ver que van a estar recargados otra vez para seguir con su otra media mañana que les falta, hasta el almuerzo. ¿Se entendió? Bien. Después, obviamente, viene el almuerzo. Y esta es la hora sagrada, porque todos tenemos que comer. Así como tu cuerpo físico te pide alimento, tu mente también te dice, oye, algo tengo que hacer ahora, porque tengo mucho tiempo, tu trabajo ya ha concluido. Si estás en una pausa como que larga, te dan media hora, 40 minutos, 45 minutos, y el cerebro no se quiere relajar tanto. Vamos a apagar por favor los celulares.
Y entonces lo que nos sugiere para alimentar a nuestro cerebro prefrontal, específicamente el autor, es que leamos un libro enriquecedor. Ahora no se van a poner a leer con Dorito, ¿no? Porque si no, tu media hora desperdiciada. Bien, lo que el cerebro quiere es aprender, mejor dicho, tu mente. Entonces, un texto que te enriquezca, llévate una lectura buena. Si estás aprendiendo un idioma, llévate un libro de inglés, español, de francés, o un texto que a ti en realidad te enriquezca, en el que puedas aprender, poner atención o memorizar, que son las funciones de tu cerebro prefrontal. ¿Por qué? Porque al hacer eso nos va a asegurar una mejor comprensión de la realidad, va a favorecer a los procesos porque va a mantener a tu cerebro joven y va a hacer que tus reconducciones neuronales y la plástica cerebral sigan su proceso. Porque creen que hay personas que cuando no leen, no estudian, no hacen muchas cosas, las neuronas van muriendo, no hay plasticidad neuronal, no hay generación de nuevas neuronas y esas personas se vuelven más adictas a cosas como decíamos la clase pasada del Facebook, porque queremos salir de la realidad, de no aprender más y distraernos. Y nuestro mecanismo de defensa solo es distraernos. ¿Y qué pasa en la mañana? Agarramos el celular, Facebook. ¿Por qué? Porque no quiero pensar en lo que voy a hacer. Viene el almuerzo, celular, porque no quiero pensar más, no quiero aprender, no quiero usar el celular a ver chismosear. Y todo el día con el celular. Y ya casi nuestro cerebro ahí no se alimenta, lo único que está haciendo es distraerse y manteniendo su sentido del placer, pero no está aprendiendo. Disculpa, pero a veces uno cuando después come le viene sueño. Sueñitos, Sí, sí. y quiere leer. Ajá, que puedes ponerte un audiolibro, tener algo que te enriquezca en ese instante, porque acuérdate que cuando tú terminas de comer vas a ir a trabajar y lo que no quieres es que te duermas en el trabajo, y para no dormirte en el trabajo y que sigas más atento aprendiendo en las clases o donde estemos, tenemos que darle una pequeña lectura. No te digo, lo he dicho, cerebro lo que quiere es calidad, ¿no? Cantidad. No te digo que leas media hora, puedes leerte 10 minutos, pero algo que te genere como que emoción, como que vayas a la... Como que la otra vez estaba yo en el almuerzo y leí un artículo sobre dos, me gusta mucho hablar sobre ciencia. Habían dos científicos que habían descubierto que cuando las personas mueren hay un líquido en una de nuestras neuronas que se dispara al universo y eso lo han determinado como el alma. Pero el nombre de la neurona no me acuerdo porque tiene un nombre muy largo. De X. Y entonces eso me emociona a mí, entonces digo, ay, lo aprendí, me voy al trabajo y le cuento a mi compañero, mira, aprendió esto. Algo que a ti te guste, lee sobre lo que te gusta. No cantidad, calidad. Disculpe, tenía una inquietud, porque el entrenador de mentes y memorias, Jim Quick, recomienda de que, no con una hora específica, dice que cuando incluso tenemos el mal hábito, la creencia, ¿no? Y pensar de que no tengo insomnio, canso la vista, leo en la noche y me da sueño. Pero él dice, no es para cansar. Cuando uno tiene, o sea, justamente la predisposición, la mejor predisposición para él, ahí es donde va a captar, va a entender. Exacto, sí. No le pone una hora. Claro, no es necesario por una cosa, decían, no lo puedo hacer al cerebro, lo que tenemos que hacer a nuestro cerebro, porque el cerebro, ¿qué va a hacer? Lo que quiere el cerebro simplemente es no gastar energía. Él quiere, es su manera de sobrevivir, no gastar energía. Pero la mente es la que quiere aprender. Entonces la mente en realidad es la que nosotros tenemos que darle el alimento para que siga aprendiendo. Y el único alimento para aprender es a través de la lectura o de viendo algo que nos genere interés para poder seguir memorizando y aprendiendo. Entonces les sugiero que lean algo que a ustedes les llame la atención. No sé, postura, música, ciencia, deporte, no sé, derecho, política, no vamos a salir a pelear de cosas, no sé, algo bueno, ¿ya? Que les guste, que les apasione, un deporte nuevo, algo que les guste mucho, no sé, me gustan los animales de María, bueno, ponte a leer sobre animales, haz algo que te guste y vas a ver que en vez de irte a dormir al trabajo, vas a ir recargado, porque eso es lo que necesita el cerebro. Tu cerebro prefrontal necesita seguir aprendiendo. Bien.
Cuando regreses a tu media tarde, porque a la media tarde ya como es que estás como que ahorita, ¿no? Ay, Dios mío, yo me quiero ir a mi casa. Entonces dices, muchos ya han terminado su jornada laboral, la mayoría ya terminamos de trabajar, o no, hacer es como que a las 6 de la tarde, así. Pero hay quienes vuelven al trabajo y tienen que seguir poniendo su cerebro prefrontal en funcionamiento porque todavía les quedan muchas horas por recorrer. Y entonces nuestras reservas, las reservas de energía que tiene nuestro cerebro ya se están acabando. Entonces, muchas veces a la tarde, la única manera de poder nosotros recuperar toda esa energía en su totalidad son solamente con sueño, o las horas de sueño nocturno. O sea, tu cerebro te está diciendo, oye, quiero dormir. Por eso creo que en la clase pasada mencionamos que incluso en algunos países orientales ya hay hasta cubículos para que las personas tomen su siesta, ¿no? Cosa que aquí no, porque el jefe, imagínate, te martiriza como hormiguita y quiere que trabajes todo el tiempo y todavía te pide que seas eficiente porque no entienden cómo funciona el cerebro. Si entenderían cómo funciona el cerebro, ellos mismos, incluso he estado leyendo para esta clase, en algunos trabajos ya hay tiempo para meditar y salones específicos para que alguien vaya y medite 5 minutos y regrese otra vez a su estructura de trabajo. Incluso ya hay colegios que en vez de que los castiguen a los niños por portarse mal cuando están muy hiperactivos o de sueño ya no quieren estudiar porque pierden rápido la atención, les dan media hora de meditación. Y qué fabuloso, porque en vez de castigarlos, los ponen a meditar, el cerebro se alimenta y después siguen con el estudio. Y un niño que es hiperactivo, en vez de darle medicina u otras cosas, es meditar y va a estar más tranquilo en clase, atendiendo, aprendiendo, memorizando, porque su cerebro prefrontal tiene esas funciones. ¿Se entendió? Entonces, como no podemos dormir la siesta en Perú y no podemos ir a nuestra casa a dormir porque nos quedan horas de trabajo, lo que nos dice el libro es que nuestra actividad cerebral tenemos que empezar, porque nosotros tenemos que conocer nuestro cerebro para que sea eficiente. Entonces, lo que nos dice es que toda nuestra actividad cerebral se tiene que enfocar en algo que se llama tu cerebro lúdico, que les va a dar ese plus de dopamina y serotonina que ustedes necesitan para seguir activos hasta que se vayan de su trabajo o de estudio donde estén. Bien, ay, Gloria María, entonces mi cerebro lúdico me va a dar serotonina, dopamina, sí. ¿Cómo me va a dar eso? Bien, yo te digo cómo. Caminando. Pero ¿cómo voy a estar caminando ahí? Bien, lo que te sugiero es que te levantes, des unos pasitos para acá, otros pasitos para acá, y al menos tengas un pequeño movimiento. Bien, eso es lo que te sugiero. 2, sé que no puedes ver películas, lo que nos dicen es que veamos alguna película, una serie, pero te sugiero que agarres el teléfono y veas fotos. Todos tenemos fotos que nos gustan en el celular. Podemos agarrar y se sean 3 o 2 minutos en el que veas un par de fotos de tu novio, de tu mascota, de tu mamá, de lo que tú te haga feliz. Y eso va a hacer que tu cerebro lúdico empiece a generar serotonina, dopamina y llegues hasta la noche. Y otra cosa que nos dice es la hora del cafecito. Tómate un café. El sentido del gusto y del olfato también hace que tu cerebro lúdico empiece a funcionar. Bueno, no puedo comer ya más nada, no me dejan. Bueno, entonces te sugiero que no actives el sentido del gusto, pero sí el sentido del olfato. Llévate un perfume, llévate una esencia. Un día justo lo traje. Las esencias son bonitas, las que siempre tenemos aquí cuando estudiamos aromaterapia y hacemos lo de metafísica. Estas esencias son bien ricas. Incluso te las puedes poner en la parte de los chakras y olerlas y vas a ver que eso va a activar tu cerebro lúdico, tu cerebro límbico y va a hacer que te sientas emocionalmente más tranquilo y vas a decir, ay, qué rico olor, y vas como que a cargarte y vas a terminar tu trabajo. Bien, entonces tienes 3 cosas para hacer. Si no puedes hacer tu caminata, mira tus fotos o si no sacas tu esencia, la que más te guste, la hueles, inspiras, respiras y a seguir trabajando. Pero no te bloquees, no te duermas. ¿Se entendió? Bien. Y después que viene la cena. Y en la cena ya no hay trabajo. ¿Dónde vas a estar? ¿En tu casa? ¿Y qué te sugiere el autor en la casa? Es el momento de la evaluación
retrospección, pero consciente. Hay personas que siguen huyendo de eso, como lo que he dicho hace rato. Llegan a casa y ¿qué hacen? Televisor, celular, y me duermo. Y lo peor es que ni me duermo, porque miro el techo, haciendo las facturas, la odea, lo que tengo que hacer, ahora voy a grabar todo lo que tengo que hacer, y no puedes dormir, y al final estresado, y al día siguiente lo mismo, y al día siguiente lo mismo, y al día siguiente lo mismo, y por eso que al final terminas un día que tu cerebro no puede más, te da migraña, te duele la cabeza, te dan arritmias, te duele el hígado, te duele el riñón, y terminas en el doctor pensando que tienes algo malo, tomas la pastilla, pero en realidad lo que está mal es que tienes mucho cortisol y adrenalina en tu cuerpo que hace que te estés enfermando. Y tus picos de estrés están tan elevados que ya no tienes estrés, tienes ansiedad. Y dices que porque como tanto, pero porque estoy así, porque no estás teniendo una buena dieta mental. Y es por eso que muchas personas andan de afuera como hormiguitas, quieren hacerlo todo en un día, están desesperados, y aquí no la gente vive así. Estresada, ansiosa, angustiada, no para, porque dices que si paro es peor, tengo que seguir haciendo. ¿No ves a las mamás en casa? Yo estoy con otras personas que trabajan y se quedan en la casa y no pueden estar en su casa. Y están lavando y están haciendo y están porque no pueden estar quietas. ¿Por qué no quieren estar quietas? Porque cuando paran no saben cómo manejar sus pensamientos y sus emociones. Y entonces les viene todo y no quieren pensar, no quieren parar para no enfrentarse a esos demonios, para no enfrentarse a toda esa basura mental que hay que empezar a reciclar. Y la única manera de reciclar esa basura mental es parando, meditando, reflexionando, observando, como dice allí. Lo primero es observar, etiquetar y gestionar. Entonces, cuando tú llegas a la casa, obviamente tienes que cenar algo y te vas a sentar. Y esto también lo pueden hacer como que en familia, si se sientan a cenar todos y empiezan todos a evaluar su día. A retrospección del día. Yo no sé, eso ahora ya como que ya no hacen las familias, no cada uno come con su lado, miran televisión, pero si nadie lo quiere hacer, lo haces tú. Te sientas por ti, por tu salud, y empiezas a hacer una retrospección consciente, porque todo lo que has hecho en ese día a veces es automático, nuestro cerebro lo pone en automático con nuestras rutas neuronales, pero ya estamos aprendiendo que tenemos que ya no automatizar, sino crear nuevas rutas neuronales. De manera consciente empiezas a decir, bueno, hoy esta noche hice tales tareas y muchas me salieron bien, tuve un buen día, tuve situaciones que me generaron ansiedad, tuve otras situaciones que me generaron placer, siento que cubrí ciertas cosas, logré ciertas metas, otras no las terminé. De tu lista que sacas, que le has hecho check, fíjate cuáles no has terminado para ponerlas como prioridad al día siguiente y hacer lo mismo que hemos hecho hoy día de tus 5 pasos. Y empiezas a hacer una retrospección de cómo te has sentido en todo el día. Porque si tú no empiezas a manejar tus emociones, que es de lo que se habla ahora y está muy manoseado ya el manejo de emociones, pero la gente piensa que manejo mis emociones, pero ¿desde dónde? Tiene que haber un origen de eso, y el origen de poder gestionar bien una emoción es observarlas. Las personas no observan lo que sienten, simplemente no saben, dicen, ay, es que no sé qué tengo, ay, es que como que me siento ansioso, como que estoy angustiado, como que estoy enojada, no sé. Y entonces, como ni siquiera saben lo que tienen, porque no les gusta observarse, porque la primera síntoma de una emoción negativa la queremos evadir, la queremos inhibir. O si es un dolor con una pastilla, o si es una sensación fea, conversando o evadiéndolo con alguien, pero no la empezamos a observar. Cuando tú estés triste, llora. Llora, evalúate, no te sientas mal, no te juzgues, pero evalúate. ¿Por qué estoy triste? ¿Quién me hizo poner triste? ¿Cómo me puse triste? ¿Por qué estoy ansioso? ¿En qué situación me puse ansioso? ¿Por qué estoy preocupado? ¿Qué situación me está poniendo preocupado? ¿Por qué estoy así? Eso es observarte. En tu trabajo o donde has salido que estás haciendo la retroalimentación, empieza a observar. En esta situación me sentí bien, pero en esta otra me sentí ansioso. ¿Por qué? Evalúa. Estuve con tales personas, me preguntaron tal cosa y realmente lo que me pone ansiosa es eso.
Entonces, esa es la manera de gestionarlo, porque si tú no lo observas, no sabes qué es lo que te está causando esa emoción. Y hemos hablado en la clase pasada de nuestro cerebro límbico, emoción y sentimiento. Primero es la emoción, después viene el sentimiento. Y si tú no evalúas la emoción, se va a volver en un sentimiento, porque va a ser sostenido todo el tiempo. Y no sabes por qué lo tienes todo el tiempo. Porque primero te dejas invadir por la emoción y no la observaste. Y cuando la empiezas a observar, la empiezas a etiquetar primero. ¿Cómo la etiquetamos? ¿Se acuerdan que hablábamos antes sobre los labeling? Labeling es una palabra en inglés que significa etiquetar emociones. Entonces tú empiezas a etiquetar. No es lo mismo sentirse ansioso que sentirse preocupado. No es lo mismo sentirse preocupado que sentirse angustiado. No es lo mismo. A veces definimos, bueno, es que estoy estresado y ni siquiera seguro estás estresado. Lo que estás es triste o lo que estás es cansado nada más. Necesitas unas horas de sueño, no sé. Pero como no sabemos etiquetar nuestras emociones bien, no las podemos gestionar. Entonces, una vez que observo lo que me pasó en el día y empiezo a ver, en esta me sentía alegre, en esta feliz, en esta medio eufórico, en esta medio cansado, en esta como que medio preocupado, y empiezas a etiquetar todo lo que sentiste en el día y después empiezas a gestionar. ¿Cómo gestiono? Fácil. Observo, veo mis emociones del día y empiezo a gestionar. Gestionar simplemente es actuar, porque digo, bueno, yo me sentí todo el día como que rara, no sé, debo estar hormonal, triste, cansada, loca, no sé, ya estoy loca, te parecen loca, ¿no? Las mujeres son las que lidiamos más con los estados emocionales, pero los hombres también, solamente que como pueden ellos, sus herramientas para poder cubrirlos son más rápidas, entonces a veces tampoco las observan y las mantienen en un tiempo muy, muy alargado. Y a veces por eso hay ataques cardíacos, arritmias y enfermedades más graves que vienen de golpe para los hombres. ¿Por qué? Porque los sentimientos los mantienen mucho tiempo. Bien. Entonces, lo que yo quiero es que tú actúes, no simplemente que dijiste hoy día me sentí así, así, así. Quiero que observes, quiero que las etiquetes y quiero que empieces a gestionar. Y después, hoy día me sentí sola, ¿por qué? Y no te sientas mal, solo obsérvate. Me sentí ansiosa porque estuve con mi jefe y mi jefe me hizo tales preguntas y a mí esa situación no me pone muy bien. Y entonces tú empiezas a gestionar, bueno, a la otra voy a tratar de tener una respuesta diferente, voy a actuar diferente, cuando mi jefe esté en esa posición voy a actuar diferente, porque yo sé que todo lo que los demás hacen o digan no tiene que ver conmigo. ¿Nos acordamos de las famosas hormigas, de las ants? Nuestras hormiguitas son, todos me rechazan, nadie me quiere, todos me tratan mal, ¿no? Nadie me hace caso. Esas son las hormigas. Entonces, como mi jefe siempre se la agarra conmigo, él siempre y él nunca, entonces por eso me pongo ansiosa, porque no es mi culpa, es la culpa. Esas son tus hormiguitas. Entonces, cuando empiezas a etiquetar tus emociones, también empiezas a saber qué hormigas se tienen ahí. No es que todos, o nunca, o siempre, o no. Bueno, a veces mi jefe es así, pero ¿por qué? Por estas actitudes. Entonces voy a tratar de evitar estas situaciones. Y cuando empiezas a observar, vas a ver que vas a empezar, en vez de sumergirte en tu emoción y hacerte el víctima, y el que todo me pasa a mí, y el que yo no puedo, y el que siempre es lo mismo, y el que nadie me comprende, y es que soy un inútil, y empiezas a tener lo que hablamos al principio, tu baja confianza, tu autoestima baja. No, cuando empiezas a observar, empiezas a decir, bueno, ha sido por esto, y ahora voy a cambiar, y eso va a mejorar. Y entonces cuando gestiono, cambia, ya no me sumerjo en la emoción, ya no se convierte en un sentimiento. ¿Se entendió? Bien, entonces eso es lo que quiero que hagan. Bueno, vamos a hacer un breve repaso hasta ahorita. ¿Qué pasa? Lo que yo quiero es que tengamos un método práctico para organizarnos de manera más eficiente. Como yo ya sé hasta esta fecha, porque estoy segura que ya saben cómo funciona el cerebro, ya saben que tengo 3 cerebros, que tienen que actuar, que cada cerebro tiene sus procesos, que cada proceso me genera químicos que me hacen bien unos, otros me hacen mal. Lo que yo quiero es, como ya lo conozco mi cerebro, quiero empezar a hacer esta dieta mental todos los días y ser más eficiente.
Entonces, por la mañana, para hacer mi buen desayuno mental, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué dice? Levantarme temprano, claro, porque si yo me levanto a las justas, entonces no me queda tiempo ni para meditar, ni para hacer mi plan del día, ni para escribir, porque a las justas estoy llegando al paradero, ¿no es cierto? Entonces tengo que levantarme temprano para hacer mi dieta mental de desayuno. 2, ¿qué dice? Vamos a leer juntos. El desayuno es el momento ideal para tomar lápiz y papel o tu agenda y hacer una lista semanal de todas las actividades importantes que tienes que realizar. Entonces puedes tomar, ya dije, la agenda, un papel, empezar a programar lo importante. Eso es lo que hablábamos con Evelyn, ¿no? Del día sí puedes programar lo que vas a hacer en el día, pero en el desayuno quizás puedes programar solamente cosas importantes. El viernes tengo matrimonio, el martes tengo que sí o sí presentar tal proyecto. Y así, cosas importantes de tu semana. ¿Se entendió? Bien. Después dice la 3. Asigna tareas importantes a cada día y 2 o 3 menos importantes. ¿Qué quiere decir? Que hay que ser prioridad. Cada día vas a asignarte una tarea importante y después 2 o 3 menos importantes. No sé en tu día cuál será más importante. Presentar el proyecto, presentar el trabajo, hacer esa llamada importante. No sé, hay algo importante en tu día y a veces no lo haces y lo dejas para después y no lo terminas de hacer y eso te genera ansiedad para el día siguiente. Entonces, eso es lo bueno de la dieta mental, que ya vas a priorizar qué es lo más importante en el día. Voy a hacer esta llamada. Porque así de todo, y primero tú llamaste a la persona que querías llamar y dijiste, no voy a llamarla, y ahora otro día, y al final quizás perdiste hasta la oportunidad que querías con esa llamada, y te frustraste, insatisfacción, tristeza, ansiedad, frustración y baja confianza. ¿Ven? Porque simplemente por no, después dices tengo mala suerte, a mí nada me sale bien, y eso, y no es eso, es simplemente no hiciste tu dieta mental. ¿Bien? Entonces, la primera cosa que vas a decir, en el día, esto es lo más importante que tengo que hacer. Después, 2 o 3 cositas más, o 4 o 5. ¿Bien? Después dice tomar notas, no, pero acá, la manera más efectiva es que tú cuando lo anotas, le dices a tu cerebro que se relaje, pues, porque todo está planificado. Una manera de que el cerebro se relaje es cuando tú has apuntado lo que vas a hacer y le vas haciendo prácticas. Se relaja el cerebro. ¿Bien? Vamos, la 4. Tomar notas en tu agenda es un hábito que genera sensación de control a nivel cerebral y esto sin duda mejorará tu rendimiento. Entonces, si tú empiezas a tomar datos en una agenda y se te hace un hábito, obviamente va a hacer que tu cerebro sienta que lo está controlando todo y eso va a mejorar obviamente tu rendimiento. Anota, apunta. A veces ya nos han colgado de las agendas, pero es bueno. Pero ya tenemos también en el celular, o sea que si no quieres cargar un cuaderno, en el celular, todos son sistemas tecnológicos. Bien, 5. Vamos. Podrás programar actividades diarias para la hora del descanso de media mañana y media tarde. También es importante determinar qué vas a leer o estudiar en tu hora sagrada, que puede ser el almuerzo. Tu hora sagrada puede ser el almuerzo, pero como decía bien hoy día el estudiante, tú esa hora la puedes poner en cualquier hora del día. Pero tiene que ser algo sagrado en tu día, que leas algo que te haga mejor, que aprendas, que sea tu hora sagrada para alimentar tu cerebro, porque ya nos distrajimos con el Facebook, porque ya me leí mis chistes, porque ya vi Netflix, pero ahora yo necesito algo sagrado para alimentar mi cerebro. ¿Se entendió? Bien, programa tu hora sagrada, no específicamente tiene que ser al almuerzo, puede ser en cualquier hora, pero es tu hora sagrada, ¿bien? Obviamente también tienes tus horas de esparcimiento y las vas a programar. Media mañana, media tarde voy a ver Facebook, voy a leer un par de correos, voy a ver un video bonito que me gusta en YouTube, no sé. También tu cerebro necesita relajarse para recargarse. Es bueno pensar en vacaciones, pensar en Navidad, pensar en regalos. Eso a tu cerebro le deja hacerlo para mí. Mi cerebro también y hace que te sientas otra vez recargado. ¿Bien? Vamos. Dice la 6.
A la 8, tómate unos cuantos minutos para evaluar el desempeño diario e incorporar mejoras a realizar en la planificación del siguiente día. Claro que sí, esto es lógico, porque si yo me acuesto y he hecho mal hoy día, mañana ni lo evalúo, mañana lo repito y hago lo mismo. Y siento que no estoy haciendo las cosas bien. Obviamente, a la noche, si tú dices, bueno, esto lo hice así, por tal razón, por tal motivo, mañana lo voy a mejorar, no es el fin del mundo, porque hago otra hormiguita. Todo me sale mal. Nunca me salen las cosas bien, es mentira. Si tú dices, bueno, esto me salió mal por tal y tal motivo, mañana lo voy a hacer de otra manera y voy a mejorar, porque lo estoy evaluando. Pero como las personas no evalúan y su jefe les dijo, es un inútil porque lo has hecho mal, entonces te bajo la autoestima porque crees que te están rechazando, pero no están rechazando tu totalidad, están rechazando solamente solo ese recorte, que lo puedes hacer mejor al día. Pero las personas creen que te rechazan a toda tu persona, baja tu confianza, baja tu autoestima y te sientes. Eso, claro, y eso pasa cuando nosotros tenemos la creencia de que cuando alguien nos está rechazando en ciertas cosas, es que nos está rechazando a todo nuestro ser, no solo a cierta parte o a cierta función. Entonces hay una creencia de que cuando alguien te dice qué fea estás, te estás rechazando todo el tiempo. Bueno, hoy día puedo estar fea, pero mañana voy a estar más bonita, ¿no? Entonces, pero las personas no piensan eso. Cuando alguien de niño te dijo eres un tonto, tu cerebro a veces no discierne. Entonces tu cerebro límbico va a generar una emoción y esa emoción se va a convertir en una etiqueta, en una programación, en un arquetipo que va a hacer que cuando tú crezcas inconscientemente, no te digo que consciente, inconscientemente crees que realmente eres un tonto y que no puedes hacer muchas cosas. ¿Bien? Justamente lo que usted decía que quería contar, se llama a los niños no se les dice no, claro, sí. Nosotros somos los que tenemos más barreras, nos bloqueamos. Sí. Normalmente, hay un niño que fue, empieza a predicar una cosa de eso, estoy con mi madre. Porque su madre nunca le había puesto barreras. Incluso cuando hacía las cosas mal, la aplaudía, vamos, tú lo puedes. Claro, y eso es cierto, ¿no? Nuestro subconsciente se llena y termina creciendo. Exacto, porque hasta los 7 años el cerebro de todos nosotros es el que ha tenido una apertura más amplia y ha grabado absolutamente todo de manera inconsciente. A veces nosotros decimos a un niño por broma, ¡ay, qué tontito eres! Por broma, el papá dice, estoy bromeando, pero el niño también se puede estar riendo, pero eso ya está grabado en su inconsciente. Por eso, como dice el estudiante, sí, es importantísimo no hablar ni en broma, ni de manera que creas que es algo superficial cuando le estás diciendo al otro algo que pueda bajar su confianza o autoestima. Entonces, de niños, muchos de nosotros, por ignorancia, no por maldad, hemos tenido padres o maestros que nos han dicho cosas negativas y ya hemos aprendido en una clase que eso se ha programado, pero ahora ya somos adultos y podemos empezar a crear nuevas rutas neuronales, que es lo que hemos estudiado en la segunda clase. Las que no vieron, les invito a que vean YouTube, y ahí está cómo generar nuevas rutas neuronales, nuevas reconexiones, para que esa ruta neuronal que yo tengo acerca de mí, de que soy un tonto, de que soy lento, de que a veces no puedo, de que soy feo, de que soy aburrido, de que soy antipático, hay muchas rutas neuronales, soy desordenado, que es la más común, o cosas así que decimos de nosotros mismos, que a veces ni ya ni lo somos, pero como es una ruta neuronal lo decimos en automático, lo podemos cambiar. No es el fin del mundo, ya lo podemos cambiar. Un consejo que da y dice que incluso la función del algo, no es esto, y la entonces, ¿por qué? Porque va a existir en los dos lados del cerebro. Sí, claro, es una manera para decirle a nuestro cerebro de que tenga más funcionamiento y que empiece a tener más neuroplasticidad, porque cuando el cerebro funciona más, a raíz de generar más neuronas, podemos generar, a raíz de nuevas células madres, podemos generar más neuronas, y esas nuevas neuronas es nuevo conocimiento, es nuevo aprendizaje, son nuevas rutas neuronales. Bien, entonces, no es el fin del mundo, chicos. Yo sé que todos nosotros tenemos hormiguitas que decimos siempre, nunca, todo me pasa a mí, tenemos la hormiguita
hormiguita de todo es personal, tenemos muchas cosas que tenemos que todavía evaluar, gestionar. Tenemos también muchas programaciones de nosotros mismos que ni siquiera sabemos que las tenemos, pero inconscientemente cuando alguien te pregunta qué opinión tienes de ti, lo primero que resalta es eso negativo que quizás ya ni lo tienes. Entonces podemos cambiarlo, podemos ser más eficientes. El objetivo de esta clase en realidad no ha sido eso, pero ya lo hemos sacado a colación, pero lo pueden ver en YouTube. El objetivo de esta clase es para que ya no se generen más rutas neuronales negativas. Porque si se han dado cuenta, si tú tu día lo planificas, lo organizas, vas con una actitud buena en el día, ya no va a generarte que te programes cosas negativas y que sigas acumulando de cosas negativas ahora de adulto. Porque ahora de adulto también nosotros irresponsablemente nos acumulamos de cosas negativas cuando el jefe nos dice algo negativo, cuando el enamorado o el enamorado o el esposo nos dice algo negativo. ¿Y por qué pasó eso? Porque a veces no tuvimos una buena dieta mental y aquello que nos dijeron no era cierto, sino que simplemente nos equivocamos en ciertas cosas porque no lo planificamos, no fuimos suficientes. Bien, entonces eso es lo que queremos. No te digo que con esta dieta mental te vuelvas un esclavo, porque qué aburrido, ¿no? Me dices. Pero sí, es que es una guía que puede ir cambiando y adaptando tu día a día. Y que tiene la finalidad de que tu cerebro trabaje de manera más relajada. Así que yo les sugiero que al menos en su dieta, al menos practiquen la de la mañana, que es la meditación, planificar su día y escribir. Al menos. Y su hora sagrada de hacer algo que alimente su cerebro. Porque ya tenemos mucho Facebook, porque ya tenemos mucho Google, porque ya tenemos mucho Netflix, porque ya tenemos mucha distracción, pero ya estamos perdiendo eso de alimentar nuestro cerebro con algo que realmente valga la pena. Bien, yo ya he sido una buena clase para hoy. Bien, ya estamos cansaditos, así que vamos a terminar. Hemos terminado nuestra clase el día de hoy. Gracias por estar aquí. Ya sabemos que estamos tomando nuestro ciclo Metafísica Neurociencia, así que los invito a que las personas que no han venido a las clases anteriores estén en YouTube. Y hay clases muy buenas, muy prácticas. Es Centro Metafísico Connie Méndez, Arequipa. Y si no, al final también me piden el nombre.